Acá seguimos en esto que es la otra orilla. El día jueves se conoció de la Cámara de Senadores la sanción definitiva de lo que se conoce como la ley de paridad de género. Estábamos en comunicación con una amiga, con Adriana Chuchi Molina, abogada, titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNL, es concejal por 2 periodos, es secretaria de gobierno de la provincia, de la ciudad de Santa Fe también. Ella es integrante actualmente de la mesa de conducción de la Unión Cívica Radical y es una de las referentes más importantes que tiene la multisectorial de mujeres de la provincia de Santa Fe. Buen día, Adriana, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Muy bien. Bueno, Adriana, acá estamos en 91.5, estación online, la ciudad de Funes. Decía nuestra referente radical, todos saben que en la ciudad que soy radical, que cuando la mujer entra en la política cambia la mujer y cuando muchas mujeres entran en la política cambia la política. ¿Cambió esto algo a partir de este jueves? Mira, bueno, primero que es un proceso, ¿no? Pero me parece importante también darle este contexto que la paridad viene a intentar promover mayor participación de las mujeres y lograr sobre todo una sociedad más igualitaria, porque seguramente ustedes saben, están lo que se llaman las medidas de acción positiva. La Claro. medida de acción positiva es cuando vos tenés una situación de desigualdad, que en este caso es vinculado a las mujeres y los espacios de decisión. Entonces el Estado toma medidas especiales, que por eso se llaman de acción positiva, y es lo que hizo en el año 91, es decir, van a ser 20 años, cuando se dictó la ley de cupo femenino. La idea de la ley de cupo femenino era que fuera un piso, no un techo. Es decir, decía un 30%, entonces, bueno, ¿cuál era la idea del legislador y que se compartía? A partir de esa ley, seguramente no va a ser necesario que haya más medidas de acción positiva, que sea algo temporal. Bueno, pues esto no sucedió, porque finalmente ese 30% terminó siendo el techo. En la mayoría de los espacios donde estaba la ley no se superaba el 30% y en los lugares donde no estaba la ley, ni hablar que se llegara ni siquiera ese 30%. Y bueno, vos dijiste recién algo también muy importante, que es, no es la multisectorial, sino que es la mesa de las mujeres por la paridad. Nosotros la conformamos hace 4 años, mujeres de todos los partidos políticos, pero también de los sindicatos, de las organizaciones. Y esto también fue muy importante porque justamente lo que te decía es una construcción. No va a cambiar la sociedad a partir de esta ley, porque lo importante es cambiar culturalmente, ¿no? Que sea algo, que no sea necesaria una ley para decir, bueno, las mujeres tienen que estar en espacio de decisión. Pero por Exacto. ahora, dada la sociedad que tenemos, al igual que la mayoría de las sociedades de América Latina y de muchas sociedades europeas, se hace necesario una ley particular para, bueno, lograr una mayor igualdad. Estas acciones positivas, digamos, que define. El alcance de la ley, por lo que estuve viendo, no solamente abarca el ámbito de lo que son las cuestiones políticas, sino también hay una intención de llegar a toda la institucionalidad de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. O sea, abarca las partes de los colegios, las asociaciones, el Poder Judicial. ¿Cómo toma vos, que viniendo del mundo de los abogados, siendo abogado, esta instrucción, digamos, que el artículo que habla de la paridad en el tema del Poder Judicial? Es Bueno, llamativo también, ¿no?
El Poder Judicial es un lugar muy interesante para analizar porque justamente es un poco este ejemplo que yo te decía, hay lugares donde si no hay ley, no hay mujeres, y mucho menos ni siquiera paridad. En las facultades, por lo menos la del Litoral y probablemente la de Rosario sea igual, somos más las mujeres que varones que nos recibimos. Y no solamente que nos recibimos, sino que nos recibimos con los mejores promedios. Exactamente, Y hacemos exactamente. la carrera en el menor tiempo. Y sin embargo, cuando estos llega al Poder Judicial, no se traduce del mismo modo. Sobre todo en los cargos más importantes dentro del Poder Judicial. La idea dentro del Poder Judicial, por supuesto, es que sea progresivo, se piensa en la Corte en el momento en que haya vacancias en la Corte. En la Corte de Santa Fe hay solo una mujer. En la Corte Sí, Nacional hay solo 2 mujeres. Es decir, evidentemente, si uno empieza a analizar cada espacio, se da cuenta de esto que estamos planteando y que venimos planteando hace tanto tiempo. Pero además, yo creo que lo más importante es también entender que esto no es para las mujeres, esto es para la sociedad. Si nosotros ajá, tenemos muy una bueno. sociedad, claro, más igualitaria, más diversa, donde la palabra tuya, la mía, tenga el mismo valor, vamos a hacer una sociedad mejor y sobre todo contribuimos a un flagelo que es la violencia de género, porque esto parecería que no, pero tiene mucho que ver con la violencia en nuestras sociedades, no solamente la de Exacto. género, por supuesto, ¿no? Exacto. No, que el Senado haya sido el actor que haya, de manera definitiva, le digo, cuando se salió la media sanción de diputados, yo dije, del Senado va a tardar bastante. Han tomado una medida, digamos, bastante atípica con la tradición que tiene el Senado de ser un poco más justamente tradicional, mucho de bajar un poco la espuma o a la reforma o lo nuevo. Sí. ¿Tendremos un Senado con más mujeres hoy por hoy? ¿Cuántas mujeres hay en el Senado, Adriana? Una, bueno, una sola. Ese es otro ejemplo, como en el Senado, al ser cargos justamente unipersonales, no hay cupo. Acá la paridad va a estar dada titular suplente, digamos, Claro, ahí va a estar. Pero probablemente esto contribuya a que haya más mujeres, porque exacto. van a militar más en su ciudad, van a militar más en su pueblo, se van a animar más, porque acá también es muy importante que se den los espacios también dentro de los propios partidos políticos, porque, y dentro de los grupos, dentro de cada partido político. La Es Unión muy Cívica importante. Radical, por primera vez, por eso, probablemente, mirá, por eso probablemente estoy en la mesa del comité. Se modificó la carta orgánica del partido y se Así hizo es. paritaria. En la convención de Buenos Aires del año pasado Claro. en Costa Salgueiro. Sí. Entonces, por primera vez, ¿y esto qué significa? Bueno, y en Santa Fe, en la provincia, si bien no se modificó la carta orgánica, pero el año pasado, cuando se renovaron autoridades, hubo un compromiso de que sea paritaria todos los órganos. Y esto está sucediendo. Entonces, eso lleva a que, bueno, lleva a que dentro de los propios grupos digan, ampliemos, necesitamos ser diversos. Y esto que te decía que decías vos del Senado, efectivamente fue así. Hubo 2 medias sanciones en los últimos años en diputados y terminaron el sueño de los justos, diríamos, en un cesto, pero un cesto, o en un cajón que pusieron llave y alguno se la llevó. Claro, Este claro. año se produce de otro modo. El Senado tiene la media sanción. La iniciativa empieza en el Senado, va a diputados. Nosotros ahí como Mesa de Mujeres por la Paridad y en mucha cooperación y trabajo conjunto con las diputadas de todos los partidos también,
trabajamos para modificar sobre todo dos artículos. Uno, que Senado hace media sanción, pero quería que recién se pusiera en vigencia en el 2023. Y nosotros dijimos, si el año que viene hay elecciones, ¿por qué la necesidad de patear patear? todo para adelante, sí. Bueno, lo logramos a medias. Va a haber elecciones el año que viene paritaria para los consejos, no así para las comunas. Las comunas recién va a ser en el 2023. Y el otro es el sistema de conformación de las listas. A nosotros nos parecía que era más importante que sea una a uno, como es prácticamente en todas las legislaciones. Esto No, quedó, dueto. claro, eso quedó de ese modo, pero con alguna mala redacción o con alguna mala intención. Pero bueno, creemos que esto va a ser subsanado probablemente con alguna interpretación que tenga que hacer el Tribunal Electoral, y que esperemos no sea la propia justicia. Porque además, Exactamente. claro, pero además lo más importante del artículo 1 dice de la ley que se tiene que interpretar toda la ley con el principio de paridad. Entonces, Exacto. esto nos lleva, Exacto. digamos, a ese tema. Pero bueno, la verdad que estamos Un contentas. paso importante, es un paso Claro, importante. Yo es creo, y lo último, un punto lo de que te quería, partida. es un punto de partida, tal cual, me parece, porque nosotros acá en Funes tenemos 6 concejales, hoy por hoy tenemos una sola integrante mujer, Claro. y renueve el año que viene. Ahora, va a ser imposible de explicar a la sociedad, a las mujeres, de que supongo que ella que no renueve y que queden los varones, 3 varones que ya van a quedar, las que tienen mandato hasta el 2023, y que en los cabezas de lista sean solo varones. Y vamos a tener otra vez un consejo de 6 varones, entonces yo creo que lo que vos decís de una interpretación o una declaración de certeza por parte del Tribunal Electoral va a meritar de que se Sí, imponga la idea de la paridad en los sí, cargos, pero de manera efectiva, porque si no sí. van a quedar en la primaria y después nunca van a llegar al Consejo, y me parece eso un error, ¿no? Eso, y también que así como estamos conversando nosotros, sea un tema de conversación, pero de entender que no somos unas privilegiadas, porque lo peor que puede pasar es cuando se dice, bueno, pero ahí están las mujeres queriendo ocupar cargos por ley. Y si vos empezás a mirar el trabajo de quienes han sido concejalas o han ocupado lugares de ejecutivos, igual o mejor que el de los varones. Entonces, Claro. creo que también hay que mirar eso un poco, ¿no? Es decir, tiene que haber, no es un privilegio, tiene que ver tratar de modificar una situación de desigualdad. Y Sin duda. además, que sirva para esto, para una sociedad mejor, nada más ni nada menos. Sí, yo creo que ahí el artículo 5, que es uno de los más extensos que he leído en la historia parlamentaria, es un poco confuso. Entonces, Muy yo creo que confuso. ahí, ¿cómo lo podemos interpretar a ese artículo? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Van a poder estar Sí, integrando en lista? nosotros lo interpretamos de ese modo y es más, te adelanto que ya estamos trabajando para tener un par de reuniones para ver si va a ser necesario reglamentarlo directamente de un modo que la reglamentación sea más de mejor interpretación, o bueno, tendremos que recurrir al Tribunal Electoral y, como te decía, llegado el momento, directamente a la justicia para que haga Claro. una declaración de certeza de interpretación. Claro, porque veía que justamente Mujeres por la Paridad había ya tenido una reunión con la gente de San Cristóbal ayer o hace 14 horas, digamos, creo que fue hace poquito, Ayer, y justamente ya es interpretar qué es lo que salió y cómo se va a aplicar, digamos, ¿no? Me parece que los caminos son esos, Adriana. Me parece que este es un punto de partida y que la paridad se va a terminar imponiendo en los consejos, porque en los ámbitos locales es más difícil. Ha habido hasta intentos de renuncia por parte de mujeres para que asuma el concejal, o sea, sí, muy, sí. maniobras muy oscuras que van en contra el espíritu y la idea. Entonces, me parece Sí, muy bien sí. que las mujeres pidan esto,
de una declaración de certeza, porque me parece que los consejos a partir del año 2021 van a empezar a cambiar. Claro, pero además, esto que vos decías, Gonza, ahora no me acuerdo la ciudad exactamente, pero el año pasado hubo una situación muy tremenda. Renunciaban todas las mujeres para Claro, que sí, pudiera sí, sí. acceder el concejal varón. Viste, vos por decir, bueno, la primera tuvo un problema, seguía otra mujer, la segunda tuvo un problema. Bueno, ahí, intervenimos, digamos, Sí, sí, sí. hicimos un acompañamiento porque lamentablemente, bueno, sin dudas una víctima de violencia política, porque en definitiva lo que estaba sucediendo con esas mujeres era que eran víctimas de violencia política. Terrible, digamos. Eso me parece que vos pertenecés a un espacio político que comprendió mucho antes que otros el tema del tema de la paridad, de buscar, vemos más mujeres que varones muchas veces en las reuniones que por ahí Sí. que se realizan, hay más actividad en eso y bueno, me acuerdo que José, uno de los referentes, Corral, el intendente, había definido paridad en el Sí. gabinete también, así Mira, que... cuando José Corral asumió su primera, su primera intendencia, digamos, su primera gestión, me acuerdo que estábamos juntos, porque bueno, yo había sido concejala con él, éramos del mismo Claro, grupo, y además de proponerme ser secretaria de gobierno, que además fui la primera mujer secretaria de gobierno de la ciudad de Santa Fe. qué Me acuerdo desafío. que José tenía un cuadernito, un cuaderno de esos, viste, de espirales, y te estoy hablando año 2011, es decir, hace 10 años atrás. Claro. Eh, Me acuerdo que en ese cuaderno él me dijo, vayamos subrayando a las mujeres que vamos a invitar a formar parte de nuestro gabinete. Cuando asumimos la primera gestión, La gestión. éramos cerca, más del 30, entre el 30 y el 40%. José en su segunda gestión se planteó sí o sí que fuese paritaria. Sí, sí, me acuerdo Efectivamente, y claramente. en lugares como estos, Claro. gobierno, Sí, hacienda, central, hacienda, sí, planeamiento, sí, creo que bueno, sí, nosotros teníamos una experiencia, yo como secretario de gobierno compartí un gabinete con la primera intendenta mujer de acá de claro, Funes, que fue Mónica, una de las que primeras de la tenía, provincia. y una de las primeras de la provincia que tenía más mujeres en el gabinete de 5 que éramos 2 varones y 3 mujeres. La secretaria de Hacienda, de Salud y Planeamiento eran mujeres. Y abajo Claro, las coordinadoras eran mayormente mujeres, así que pero desde la sensibilidad, desde la forma de encarar los temas, desde la importancia que le dan a todos los aspectos, sí, trabajar con una mujer liderando es otra cosa, te digo, ¿no? claro, pero además sacarse los prejuicios, Sin duda. porque el problema que tenemos en nuestras sociedades, pero en esta en particular, que tenemos muchos estereotipos, muchos prejuicios Sí, vinculados a las mujeres, a los jóvenes, a las personas que tienen alguna discapacidad, es decir, a lo diferente, digamos. Entonces hay que sacarse esos prejuicios. claro, Una mujer, un varón, y mira, pueden trabajar bien o pueden trabajar mal, porque también exacto. una mujer obviamente puede trabajar mal, como lo Sí, hacen sí. los varones. Y también Sí, una sí. mujer puede ser excelente como otros varones, es decir, sacarse un poco ese concepto. Por eso me interesa tanto eh, promover y compartir esto, que esto no es para privilegiar mujeres, es de sociedades. Bueno, Adriana, ha sido un gusto charlar contigo. Gracias por este tiempo para la gente de Funes. Creo que vamos a seguir teniendo novedades de ustedes. Me parece de que esto, como dijiste muy bien, es un punto de partida, así que me parece que vamos a tener claramente desde, bueno, de Mujeres por la Paridad de Santa Fe, varias acciones que vienen posterior a esta. Así que ha sido un gusto. Gracias por estos momentos, ¿no?
No, gracias a vos y qué bueno que pudimos hacer la conversación. Sí, teníamos dificultades técnicas. Bueno, Por muchas eso, gracias. genial. Chao, Gonzalo. Chao, Gracias. Adriana, un Chao, abrazo. chao.